Saludos amigos, bienvenidos a otro espacio de Entre Líneas. En esta oportunidad pues nos acompaña un gran profesional del área del magisterio, una persona vinculada a los temas de educación en la República Dominicana. Hablamos del señor Juan Valdés, quien es el presidente del colectivo para una educación digna, ¿verdad? Colectivo Ciudadano Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa. por la calidad educativa. Así que bienvenido, mi querido Juan, a este gran espacio, acompañado aquí de mi colega, hermana y compañera de mil batallas, Awilda González. Awilda tiene mucho tiempo en esto, sí. Yo me acordé ahora de Awilda de hace muchos años en el esos periodismo tiempos de educativo. Es un placer estar con ustedes acá. Hablemos un poco sobre la realidad educativa, sobre la triste realidad educativa dominicana. Claro, mire, recientemente vimos que se ha estado circulando en los medios de comunicación un gran malestar en los padres de niños que reclaman que hay falta de cupo en las escuelas. Es así. De hecho, vimos que también el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, alzó su voz desde el Senado de la República para informar de que lamentablemente hay un déficit de aulas en la República Dominicana. Sin embargo, hemos visto que por parte del gobierno se ha dicho que todo eso es un discurso de oposición. ¿De oposición? No, eso no es un discurso de oposición, esos son datos verificables en el mismo portal de estadísticas del Ministerio de Educación. De hecho, la semana pasada, en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto al Ministerio de Educación y junto al ministro, el director de Infraestructura Escolar de la República Dominicana admitió que actualmente tenemos un déficit de más de 7,000 aulas. Nosotros sabemos que desde el año 2020, aquí se inició el gobierno con un déficit de más de 10,000 aulas. Y en los pasados 5 años no se han construido ni siquiera 3,600. Esto es lo que te explica por qué cientos de miles de estudiantes se quedan fuera de la escuela. Se les niega el derecho constitucional a una educación de calidad. Lo que ha dicho el señor presidente de la República y el ministro de Educación recientemente, alegando de que el problema no es el déficit de aulas, sino la movilidad poblacional, no tiene sustento en sus propios datos oficiales. Si usted entra al portal de estadísticas del Ministerio de Educación, se va a dar cuenta que en los pasados 6 años, en las 6 regiones más pobladas del país, tenemos 32,000 estudiantes menos que en el año 2019. Pero lo que usted ve es una muy poca cantidad de aulas construidas en esas regiones. El gran déficit de cupo en las escuelas públicas está en todos los niveles de escolaridad. Presencialmente está en el nivel secundario, pero mayormente está en el nivel inicial, en los niños de 1 a 5 años. La Oficina Nacional de Estadísticas en el mes de mayo pasado presentó un estudio en el cual se revela que en el país tenemos más de 1,100,000 niños que deben ir a la escuela en edad inicial, de 1 a 5 años. Es importante que el pueblo dominicano sepa que todos los dominicanos tienen derecho a ir a la escuela a partir de los 45 días de edad, tal y como lo define el diseño curricular dominicano. Sin embargo, en el país, en el sector público, tenemos menos de 220,000 estudiantes en el nivel inicial y en el sector privado tenemos unos 160,000. O sea, que en este país se quedan fuera de la escuela, tan solo en el nivel inicial, por falta de aulas, más de 600,000 niños. Pero también se quedan miles de niños y jóvenes en el nivel secundario fuera de la escuela. Eso lo demuestran las estadísticas del gobierno. Eso no es un tema de oposición. Yo no soy de oposición, este es mi gobierno. El proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. O sea que a mí nadie me puede decir que yo estoy hablando de cosas porque soy oposición, porque todos saben que yo no soy oposición. Por el contrario, la educación es una ciencia y el derecho constitucional a la educación está por encima de cualquier participación política, gremial o de intereses particulares. Todos los dominicanos tienen un derecho
constitucional y humano, universal, a una educación de calidad. Y lamentablemente, en los pasados 5 años, la educación dominicana ha ido desmejorando en lugar de mejorar. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo evidencian las estadísticas oficiales del mismo Ministerio de Educación. O sea, Juan, que en estos últimos 5 años la educación ha ido en retroceso. En franco retroceso. O sea que Danilo Medina, por ejemplo, cuando termine en el año 2020, la educación estaba en mejor punto que como está ahora. Definitivamente. Eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas del Ministerio de Educación. Dato importante. Por ejemplo, tómense las pruebas nacionales. Yo invito a cualquiera que vea las calificaciones promedio en pruebas nacionales de la década pasada versus las de esta década, que son los 5 años que van de este gobierno. Hoy en día, pueblo dominicano, la calificación promedio de un niño dominicano cuando se gradúa de la escuela en pruebas nacionales es de 58 puntos. Esto quiere decir que los jóvenes dominicanos que se gradúan de la escuela ni siquiera alcanzan el 60% de las competencias fundamentales a las que aspira llegar el currículo escolar, el sistema escolar. Bien, otra inquietud de algunos ciudadanos es que muchas veces se le da el cupo a niños de ascendencia haitiana y dejan fuera a los dominicanos. ¿Qué hay de cierto en este planteamiento? ¿Es cierto o es solo una inquietud de algunos ciudadanos? Fíjate algo importante, la cantidad de niños extranjeros que está en el currículo escolar dominicano en las escuelas públicas es de un 9%. Esos ascienden a unos 188,000 niños. Si tú sacas a todos los haitianos de la escuela, aún así te quedan 400,000 niños sin cupo. Eso agrava el problema. Eso sí agrava el problema, pero esa no es la raíz del problema. Porque tal y como les he explicado, la Oficina Nacional de Estadísticas, que son estadísticas del gobierno, te dice cuánta población tenemos en edad escolar. ¿Y en qué condiciones están operando esos centros educativos? Aquí no hay escuelas públicas, aquí hay guarderías públicas. ¿Cómo así? Sí, porque yo trabajo internacionalmente como acreditador internacional de sistemas educativos. Y una persona como yo lo que hace es ir a varios países a evaluar centros educativos, a ver si cumplen con los estándares internacionales que requiere un centro de educación. Lamentablemente, solamente los colegios de élite, los colegios internacionales de la República Dominicana, cumplen con los estándares de higiene, de espacio, de equipamiento, de currículo, de convivencia, de desarrollo humano, que requiere lo que se llama la institución escuela. Empecemos con un niño que llega a la escuela a las 7:30 de la mañana, a la escuela pública. Ese niño es recibido los 5 días de la semana con un supuesto desayuno escolar que no es más que un pan sobado con un cuartillo de leche descremada, o una galletita o un bizcochito, harina, y una leche de muy mala calidad. Entonces, los niños... ¿Se cambió el desayuno escolar? ¿Se presentó el desayuno escolar no ha siempre ha sido lo mismo, no ha mejorado. Pues era así antes. ¿Están hablando mentira? Bueno, usted ve la publicación del INAVIE que te dice el menú que va a desarrollar durante una semana y usted va a las escuelas como hacemos nosotros, que hacemos investigación científica y no coincide. Y lo peor... O sea, espérese, Juan, que el calendario, o sea, el cronograma que pone el INAVIE, donde establece proteína, donde establece carbohidratos, donde establece un sinnúmero de nutrientes, frutas, que van en beneficio del desarrollo, no coincide con la realidad. Cuando ustedes van a los centros educativos a hacer sus inspecciones, no coincide con eso. No coincide. Eso es a lo que le lleven los suplidores. Porque es que, señores, yo invito a cualquier padre dominicano, cualquier ciudadano, vaya a una escuela pública y vea qué es lo que se le entrega a los niños de desayuno. El mismo director del INAVIE dijo el año pasado que el desayuno escolar era un adefesio en un evento y está grabado. Y eso no ha mejorado. Sí, pero no le corresponde decir eso porque él es el director de ahí. Él lo dijo, quizás. Él es el que monta los procesos. Quizás él lo dijo honestamente en un momento de frustración. Pero él ha fallado. Pero si él se siente frustrado, entonces lo recomendable es que renuncie, ¿no? No, el presidente debió haberlo ya hace rato reemplazado porque ya tenemos toda una serie de escándalos que se han denunciado con periodistas, con investigaciones de irregularidades. Bueno, Carlos Pimentel y la Dirección de Compras también sometió un expediente a la Procuraduría General de la República por
procesos irregulares. Entonces, la alimentación escolar no cumple con los estándares de lo que se llama una escuela. Ahora vamos al lugar que supuestamente se llama escuela. Las dimensiones de las aulas de las escuelas públicas dominicanas tampoco cumplen con los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque un aula debe tener por lo menos 54 metros cuadrados. Y esos 54 metros cuadrados no deben alojar más de 30 niños. Pero tú vas a una escuela pública aquí y le meten 40, 50, 60 o, por la falta de aulas, te las dividen en dos. Y en cada una te meten 25. Sí. O sea que al final son 50. ¿Y de cuántos metros la están construyendo? No, ese es el tamaño. El problema está en la cantidad de niños. La sobrepoblación por la aula. Sobrepoblación áulica o que te dividen. Realmente un espacio que está diseñado para un grupo y te lo forman en dos. Nosotros los que vivimos metidos en las escuelas públicas sabemos esto. Pero ¿y esa aula? Esa aula no tiene buena ventilación. Esa aula no tiene buen mobiliario. Esa aula no tiene buenos libros de texto. Porque los libros de texto de este país tienen cientos de errores. Son de muy mala calidad, lo que nunca se había visto. Los últimos que se hicieron, eso no sirvió para nada. Y el personal, ¿tienen personal apto para eso? A eso voy ahora. Entonces, estamos hablando de la infraestructura. Ese lugar que es escuela, que tiene asignaturas como ciencias naturales, se supone que debe tener laboratorios. Pero las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias. ¿Cómo tú das ciencias naturales sin laboratorios? Eso internacionalmente es imposible, porque si tú le vas a hablar a un niño de la fotosíntesis, tú tienes que hacer un experimento que el niño pueda verlo, no definirle qué es la fotosíntesis, porque entonces tú estás llevando al niño a una escuela antigua, que es una escuela memorística, donde el niño aprende simplemente por memorizar un concepto, no una escuela constructivista social, que es como está definido el currículo dominicano. Pero vamos a ver, el niño sale del aula en recreo. Las escuelas públicas no tienen bebederos. Los niños se pasan 8 horas en una escuela y no tienen agua potable. O sea que a los niños no le dan agua potable. No, ellos tienen que comprar botellitas de agua o traerlo de la casa. Gente pobre. Entonces, peor, la higiene es indispensable para la vida humana. ¿Cómo es un baño, por ejemplo? Baños. Los baños de las escuelas públicas son lugares vergonzosos, inhóspitos, inhumanos. A una niña le llega la menstruación en una escuela pública y usualmente prefiere irse a su casa y no ir a un baño en una escuela pública. Y los mismos varones no quieren ni siquiera defecar ahí. Son lugares que no son aptos para la vida humana. Pero ¿y el patio? Tú vas a canchas y las canchas están en pésimas condiciones. Los que antes eran salones audiovisuales y de actos, los han convertido en aulas. Entonces, los comedores mismos los toman para convertirlos en aulas porque no tienen aulas. Entonces los niños comen en el aula. Juan, y entonces yo me pregunto lo siguiente. Aquí se aprobó el 4% del Producto Interno Bruto para destinarlo a la educación, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿y a dónde están yendo a parar todos los miles de millones de pesos que el Estado Dominicano invierte en la educación? Porque entonces escucharlo a usted decirnos de que hay un deterioro de la educación, que no hay infraestructuras adecuadas, que no hay aulas para poder ofertarle a la población dominicana, entonces yo me pregunto a dónde ha ido a parar. Porque sin embargo nosotros vemos, por ejemplo, a la ADP a cada rato haciendo paros en búsqueda de reivindicaciones. ¿Y cuando la ADP ha hecho un paro en búsqueda? No, en los últimos años esa no ha sido la realidad de la ADP. ¿Y cuál ha sido la realidad de la ADP? Fíjate que la ADP acá, desde el año 2019, yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP. Y la ADP desde el año 2019 acá lleva años de investigación científica y de propuestas al Estado para mejorar la educación dominicana. Aquí hay muchos mitos sobre la ADP. Quizás están hablando de una ADP del pasado. Pero el 4% que tú preguntas a dónde se ha ido, el 4% es un botín de un grupo. Y debo informarles algo por si no lo sabían. El 4% no se está aplicando este año. Lo que se está, menos del 4%. Claro, lo que están aplicando, lo que se está dando este año es el 3.82%. Hay 15,000 millones del presupuesto de educación que no se le asignó este año. El presupuesto de educación, según el PIB, este año debería ser de 324,000 millones de pesos. Sin embargo, es solo de 309,000. Y yo no he escuchado a aquellos que salen a defender la educación dominicana decir esto que yo llevo ya semanas diciendo.
Aquí el gobierno está violando la Ley General de Educación y la Ley General de Presupuesto, porque no está dando el 4% para la educación. Y entonces, ¿qué se hace con ese dinero? Tú preguntas. Bueno, aquí el 4%, el 29% de este se lo llevan los grupos empresariales en bienes y servicios. Vamos a estar claros, porque lo que se gasta en remuneración al personal docente y administrativo no pasa de un 61%. Que también le meten un mito a la gente en la cabeza de que el dinero del 4% se lo llevan los profesores. Eso es mentira. De hecho, en el resto del mundo, sí, el gasto promedio en remuneración a los docentes, ¿tú sabes cuál es? 71%. Y aquí se gasta un 61%. Un 61%. Pero ¿qué pasa con ese 4%? Por ejemplo. ¿Y el 29% se lo llevan entonces en obra y servicio? Sí, en bienes y servicios. Hay gastos corrientes que se dan, pero eso, lo que te quiero decir es que eso es manejable, porque las escuelas tienen que manejar bienes y servicios. Y el ministerio también. Pero lo cuestionable es que manejen bienes y servicios que no impactan en la calidad, por ejemplo. Calidad. Tú has dado en la palabra clave. Eso se llama calidad del gasto, para seguir en tu línea de pensamiento. Aquí toman, por ejemplo, al PNUD, al UNICEF, a la OEI, a un grupo de universidades y a proveedores del sector privado para hacer todo tipo de diabluras con el 4%, gastando miles de millones de pesos en cosas que no tienen calidad. Tú preguntabas, ¿y los docentes? Por ejemplo, aquí hace falta mejorar las competencias de los docentes, pero para mejorar a los docentes, tú necesitas hacer una evaluación de su desempeño. A partir de esa evaluación de desempeño que la manda la ley cada 3 años, tú puedes tener un diagnóstico de las necesidades formativas de los docentes. Pero aquí el gobierno ha fracasado en evaluar a los docentes desde el año 2018. Los docentes debieron haber sido evaluados en 2021. Según manda la ley. Y no lo hicieron. Todavía hoy estamos debatiendo en comisiones porque el ministerio no los evaluó en 2023 y 2024 porque lo que hizo fue un acto de corrupción en la gestión de Ángel Hernández, contratando directamente sin licitación a la Organización de Estados Iberoamericanos por casi 600 millones y nosotros mismos objetamos esa contratación y el Tribunal Superior Administrativo y la DGCP le canceló el contrato. ¿Y por qué, ustedes no han, y por qué ya ustedes no han levantado una formal denuncia y una querella ante la Procuraduría General de la República contra el señor Ángel Hernández? Bueno, yo estoy en eso. Y no solo contra Ángel Hernández, contra la directora ejecutiva del INAFOCAN, que fue designado y se quedó ahí con él, y contra muchos otros que desgraciadamente están impidiendo que los niños de la República Dominicana ejerzan su derecho constitucional a una educación de calidad. Yo denuncié la semana pasada, por ejemplo, ante la señora Milagros Ortiz Bosch, en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le llevé un expediente denunciando que la directora ejecutiva del INAFOCAN, la señora Clara Joa, se niega a ejecutar sentencias del Tribunal Superior Administrativo que le ordenan la entrega de información de libre acceso. Tanto el Ministerio de Educación como el INAFOCAN tienen decenas de sentencias de los tribunales ordenándoles entregar información y ellos se niegan a la mala. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? O sea, es una gestión coercitiva, arbitraria, sin transparencia, sin legalidad. Entonces, ese 4% lo usan para beneficiar a ciertos grupos. El PNUD, por ejemplo, en los pasados 4 años, tiene más de 19,000 millones en programas y servicios que no han tenido ningún efecto. Hoy, los niños de las escuelas públicas no tienen computadoras ni tabletas, a pesar de que se le pagó miles de millones de pesos al PNUD para adquirir esos equipos. Juan, cuando se armó el tema de Furcal, que designan al señor Ángel Hernández, que es el rector de una universidad, de hecho una persona vinculada al tema de formación académica, el país tenía muchas expectativas. Yo también. Sin embargo, a mí me gustaría, tú como experto en la materia, me gustaría que tú me señales cómo evalúa la clase educativa la gestión de Ángel Hernández. Todos los estudios, los sondeos e investigaciones demuestran que la gestión de Ángel Hernández fue la peor gestión del Ministerio de Educación en lo que va de este siglo. Corrupción, falta de transparencia, dispendio, nepotismo, porque en el caso de Ángel Hernández era asesor presidencial de educación
de la presidencia de la República desde 2020 y a la vez tenía contratos con el mismo Ministerio de Educación a través del INAFOCAN de forma ilegal. Siendo ministro, todavía tenía contratos su universidad con el INAFOCAN, lo cual también es ilegal. Pero Ángel Hernández fue un ministro tan despiadado que no pensó nunca en los niños de las escuelas públicas dominicanas, porque teniendo en almacén miles de millones de pesos en libros para los niños de las escuelas públicas, él engañó garrafalmente a este país con el cuento de que él iba a hacer nuevos libros de texto y que ya los libros de texto no se les iban a comprar a las empresas, sino que los iba a hacer el ministerio. Y lo que hizo fue, para beneficiar a un grupo de universidades, que es el sector que él representa, que le pasa la elaboración de los libros de texto sin licitación, simplemente dedocráticamente tú y tú, a las universidades e hicieron unos libros con cientos de errores que no los quieren los niños, no los quieren los profesores y nadie los usa. ¿Y por qué las universidades? Porque se supone que eso es ya una educación, porque... o sea, una educación universitaria que es muy diferente a la formación ya de una educación primaria. Mira, yo vengo de las universidades. Yo durante más de 16 años coordiné facultades universitarias y no tengo nada en contra de las universidades. ¿Y las casas editoriales, perdón, no participaron en ese proceso? No, ellos la sacaron a la mala. Entonces, el impacto que esto ha tenido en la calidad de la educación de forma negativa es imperdonable. Porque todavía hoy, en este momento, hay un proceso de licitación de más de 1.230 millones de pesos para reimprimir libros con cientos de errores. Y los libros, déjenme decirles al pueblo dominicano, que no van a estar listos para el inicio del año escolar. En enero es que esos libros podían estar listos. En enero. Entonces, los niños van a empezar un año escolar en esas condiciones. Lamentablemente, yo les puedo decir que nosotros estamos... para que las universidades vuelvan a suplir los libros. No, las universidades todavía están, de hecho, se está mandando a licitar libros, muchos de los cuales ni siquiera han terminado de elaborar. Entonces tú tenías un buen punto. Las universidades son expertas en la parte andragógica. Las escuelas trabajan en el modelo pedagógico. Las universidades de la República Dominicana ni siquiera hacen sus propios libros. Las personas estudian con libros del extranjero o libros que no son elaborados por las universidades. Pero Ángel Hernández, solo para beneficiar a ese sector, le pasó los libros con dos grandes falsedades. Primero, él decía que los libros iban a ser mejores y están llenos de errores. Segundo, él decía que íbamos a ahorrarnos 5,000 millones de pesos. Y hoy los libros son 12% más caros. O sea, los libros cuestan más y son más malos. O sea, aquí yo creo que el presidente de la República, consciente de que él es un ser humano, como todos nosotros, tiene que sentarse fríamente a analizar qué ha pasado en su gobierno en educación y dejar de creer las historias y los cuentos de sus funcionarios. Porque aquí hoy en día tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. ¿Y cómo usted evalúa entonces la designación ahora de Luis Miguel de Camps? Mira, Luis Miguel de Camps puede tener buenas intenciones, lo cual yo reconozco. Pero para empezar, Luis Miguel de Camps no es especialista en educación ni tiene experiencia en educación. Y segundo, a Luis Miguel de Camps le han puesto una camisa de fuerza. Lo nombran ministro de Educación y le dejan el gabinete de Ángel Hernández. El gabinete que ya no quiere la clase docente, el gabinete que fracasó. El gabinete del mayor dispendio, de la mayor ineficiencia. Entonces te ponen a un ministro. Cuando usted se refiere al gabinete, ¿usted se refiere a quién específicamente? A los viceministros, es todo el equipo. Ahí no han cambiado a nadie. El ministerio no lo dirige un ministro. El ministerio lo dirigen viceministros y directores de los institutos. Entonces es tan fuerte que Ángel Hernández toma su mano derecha, a Clara Joa, y la manda para el INAFOCAN. ¿Qué hay en el INAFOCAN? Los contratos de las universidades. O sea, yo creo que el presidente de la República tiene que estar muy claro. Señores, esto no es una monarquía. El Estado no es una empresa privada que tú se la das a quien tú quieres y tú contratas a quien tú quieres. Sobre todo en educación, que es un derecho constitucional. Y son las mismas estadísticas del gobierno las que demuestran que estamos en un terrible atraso educativo. Que el pueblo dominicano no está recibiendo ese derecho constitucional a una educación de calidad. Entonces, yo como presidente del colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, hago un llamado a todo el pueblo dominicano a que volvamos a la lucha por el 4% para la educación. Primero, por la calidad del gasto del 4%.
Y segundo, para recuperar los fondos. La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece que hoy debería ser un 6%, no un 4%, y tenemos menos de un 4%. ¿Por qué ustedes creen que las escuelas operan en condiciones de miseria? Porque mucha gente dice, bueno, entonces el 4% no ha servido para nada. No, no es el 4% que no ha servido para nada. Quienes no han servido para nada son quienes han administrado el 4%. Una pregunta, Juan. ¿Qué opinas de la fusión del Ministerio de Educación junto al Ministerio de Educación Superior? O sea, la MESID y el MINER. Otro gran desacierto, una locura. Nosotros le pedimos a Sigmund Freud, ministro de Educación, de Administración Pública, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que nos entregara los estudios, investigaciones y análisis de factibilidad en gestión pública que justificaban esa fusión. Y él nos dijo que no tenía ninguno, que después que lo hicieran ellos lo iban a enviar. O sea, tenemos realmente una gestión gubernamental que no ha acertado en nada en educación, pero que también carece de humildad intelectual. Cuando un ser humano comete errores y las cosas no le salen bien, el primer paso para corregir eso es admitir y encarar qué es lo que está pasando, no engañarse uno mismo. Cuando yo he visto esta semana que el presidente va al Ministerio de Educación y junto al ministro y al gabinete de Ángel Hernández le dice a este país que el problema del déficit de cupos en las escuelas públicas no es la falta de aulas, yo me doy cuenta que como el presidente tampoco es especialista en educación, ese gabinete del Ministerio de Educación le está mintiendo. Ni el presidente es especialista en educación, ni el ministro de Educación lo es. Entonces, ¿de quién dependen? De sus viceministros. Entonces, los viceministros, déjame decirte esto, tampoco son especialistas en educación escolar. Son ex vicerrectores, rectores, decanos de universidades, que lo puso ahí Ángel Hernández. Gente que nunca en su vida ha trabajado a nivel escolar, y mucho menos escolar público, ni envían a sus hijos a escuelas públicas. O sea que ellos ni siquiera conocen ese mundo. Entonces yo creo que es al presidente de la República ya a quien hay que llamar a reflexionar sobre el tema educativo. Yo invito al presidente de la República a que no me escuche a mí, a que escuche sus datos. Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, los datos del tablero de estadísticas del mismo Ministerio de Educación, las estadísticas sobre las pruebas nacionales, las pruebas locales, las pruebas diagnósticas, las pruebas internacionales. Señor presidente, este país tiene un derecho constitucional a una educación de calidad y no es con promesas, palabras, que se logra mejorar la educación. Es con hechos. Y su equipo ministerial no ha dado pie con bola, no tiene la capacidad para sacar a la educación pública del estancamiento. Y nosotros los ciudadanos le estamos pidiendo a usted, señor presidente, que nos permita ejercer el derecho constitucional que tenemos a una educación de calidad. O sea, aquí todos tenemos los mismos derechos. No es posible que los hijos de los funcionarios públicos vayan a los mejores colegios de este país, donde no hay ninguno de los problemas de una escuela pública, y las escuelas públicas sigan operando en condiciones inhóspitas. Sobre todo cuando el plan de este gobierno en el cual yo trabajé no era ese. Entonces, vamos a estar claros. El fracaso de la educación dominicana se debe a algo esencial: pésima gestión de la educación pública. Ineficiencia, ineficacia, impericia. Eso es lo que ha caracterizado el manejo de la educación dominicana. ¿Y qué le espera al país en estos próximos 3 años si el presidente no reflexiona, como usted le llama reflexionar? Bueno, yo creo que los pueblos son entes vivos. La clase docente no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y yo exhorto a todo el pueblo dominicano a que empiece a entender sus derechos. Nosotros no tenemos que permitir que ningún otro ser humano nos arruine la vida, sobre todo cuando están ahí para servirnos. Esto no es una monarquía, esto no es una dictadura, esta es una democracia. Y en una democracia los funcionarios públicos están para resolver, no para dar excusas, no para hacer promesas. Y yo creo que el pueblo dominicano debe revivir, porque aquí no hay ninguna razón para que nosotros nos quedemos de brazos cruzados, tolerando abiertamente que la educación vaya de mal en peor. Son más de 2 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas, señores. A ustedes, las personas que están viendo esta entrevista, que están en los barrios,
Estamos hablando del futuro de sus hijos, de sus hijas. Olvídense del gobierno, del partido, de los funcionarios y hablemos de los individuos, los niños. ¿Tienen ustedes una mejor educación? No. ¿Están mejor las escuelas? Tampoco. Entonces, llegó la hora de que el pueblo dominicano recupere ese valor que tuvo en los años 60 y 70, donde el pueblo salía a la calle a reclamar sus derechos. Juan, yo escuchándote como experto en la materia, entonces yo me pregunto de que si en estos 5 años la educación dominicana ha retrocedido, pues entonces yo pensaba que quizás el regreso a clase ahora de los niños pues iba a ser en mejores condiciones. Bueno, nos espera una apertura de año escolar muy turbulenta, con muchas protestas, con mucha incomodidad. Te voy a poner algo sencillo. Sí. Ellos hablaron de que se van a remozar más de 1.200 escuelas. Tú vas y ni siquiera el 4% del presupuesto de infraestructura escolar se ha ejecutado al día de hoy. De 11,000 millones de pesos que tienen, faltando hoy 33 días para empezar el año escolar, no se ha ejecutado ni el 5% del presupuesto de infraestructura escolar para remozar y construir las aulas. ¿Y dónde dice eso? Ustedes no se han gastado todavía ni un 4%. Entren al portal de transparencia fiscal del gobierno dominicano y descarguen la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación al día de hoy y la ejecución presupuestaria de la Dirección de Infraestructura Escolar, porque nosotros lo que utilizamos son datos oficiales. Nosotros no inventamos datos. Eso lo dice el portal de transparencia fiscal. O sea que según el portal de transparencia fiscal, sí, al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha ejecutado y la Dirección de Infraestructura Escolar no han ejecutado ni siquiera un 5% de su presupuesto para la mejoría de la calidad educativa. Para la mejoría de las construcciones escolares. Son 11,000 millones de pesos para construcciones escolares. Y ni siquiera el 5% se ha ejecutado al día de hoy. Vamos a estar claros. Quiere decir que no es verdad que en 33 días no se pueden agotar un 95%. No, eso es imposible. Y no solo eso. O sea, que no habrán aulas remozadas. Podrá haber para cuando ya se inicie el año escolar. Podrá haber un grupo, pero no la cantidad que se ha prometido, que son más de 1,100. Y mucho menos las 6,400 aulas que faltan. O sea, que probablemente cuando inicie el año escolar, entonces se esté en plena ejecución de modificaciones y de habilitaciones de aulas. No, probablemente, seguramente. Entonces, ¿y los libros de texto? Porque ahora mismo entren al portal de compras del país, aquí, Compras Dominicanas, y se van a dar cuenta que hoy hay un proceso de 1.200 millones de pesos para la compra de libros de texto. Claro. ¿Y cuándo van a terminar de elaborarse esos libros? En enero. Wow. Entonces, ¿van a empezar los niños con esos libros de texto? Tampoco. Y la evaluación de los maestros. Quizás están hechos los libros ya. Una parte está hecha. Y nada más es entregarlo. Y los otros no tienen el mismo derecho. Porque el problema con la educación es que es un derecho universal. La educación no se ejerce en un paradigma fragmentario, por parte. Te voy a dar un librito de esto, un librito de aquello, mientras tanto. Entonces, después se preguntan por qué los niños dominicanos no aprenden y no avanzan. Pero Juan, entonces usted mencionaba ahorita de que usted tiene algún tipo de vinculación en materia internacional donde ustedes evalúan, hacen expertise y todo ese tipo de cosas. Y no hay organismos internacionales que vengan aquí y le digan al presidente, la educación hay que darle otro rumbo. En primero, vamos a quitar el ministro, vamos a quitar ese gabinete, vamos a quitar los directores de los institutos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No hay organismos internacionales que vengan aquí a modo de sugerencia, porque también sabemos que no pueden hacer una injerencia, ¿verdad? En un estado democrático como la República Dominicana, pero a modo de recomendación, porque lamentablemente nosotros, y así se ha demostrado en la prueba PISA y en muchos estándares, la calidad de la educativa de la República Dominicana es una de las más bajas de la región. No, la más baja, no es una. O sea, cuando tú buscas, primero debo aclararte algo, la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa, que es otro mito. Pero si tú tomas los resultados de PISA, este país está en el último lugar de América Latina en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Eso no es nada nuevo. Para eso no hace falta un organismo internacional. Aquí tenemos pruebas nacionales, pruebas diagnósticas, tenemos una multiplicidad de estudios locales. Ahí lo que hace falta es voluntad política. Ahí no hace falta organismos internacionales. No, señores. El presidente de la República sabe muy bien cuáles son los resultados de pruebas nacionales diagnósticas y hasta PISA. Que aunque te dicen, no, que mejoramos en prueba PISA, que pasamos de 40 a 42. Usted como quiera reprobó.
Eso no es un avance. Entonces, el problema aquí está en el pueblo dominicano. Debo decirles claro. Andrew Carnegie decía que con el pasar de los años, él aprendió a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que la gente dice. Aquí lo que hay que ver son los hechos. El presidente, el ministro, cualquiera te puede decir a ti, no, que la cosa está mejorando, pero los hechos te dicen lo contrario. Tu vida día a día en la escuela pública te dice que son ambientes inhóspitos, inhumanos. Y aquí hay 2 millones de niños que van a la escuela pública. Aquí hay cientos de miles de familias. Esas familias son las primeras que tienen que entender que ellos tienen un derecho constitucional que se les está violando. También tienen que entender que esto es una democracia. Esto no es una monarquía. Aquí, lo que es cierto o no, lo demuestran los datos, no un funcionario público. Aquí no hay dioses. Aquí no hay deidades. Aquí hay seres humanos igual que ustedes, igual que yo, que tienen una responsabilidad de dirigir el Estado y en educación ha sido un mayúsculo fracaso. ¿Por qué usted tiene que quedarse y permitir que le arruinen la vida suya y la de sus hijos de esa manera? Aquí hace falta que el pueblo dominicano vuelva a recuperar ese espíritu de lucha simplemente para reclamar sus derechos. Señores, es una sola vida. Dios nos da una sola vida. Y yo no entiendo cómo la gente se queda de brazos cruzados permitiendo que un grupo de funcionarios públicos le arruinen el resto de su vida. La única que va a tener, que no va a tener otra, cuando lo único que tiene que hacer es, en este caso, la capacidad de unirse en reclamo cívico del derecho constitucional a la educación. El presidente de la República tiene que estar muy claro en que sus propios datos desmienten lo que él dijo esta semana sobre el tema de la movilidad poblacional para justificar la falta de cupo. Señor presidente, eso no es así. Mire, descargue el estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas de este mes de mayo, donde le dice usted que en este país tenemos más de 1.100.000 niños en edad de educación inicial y en general entre público y privado solo hay 384.000 en la escuela. Eso le dice a usted que usted tiene más de 600.000 niños dominicanos que no tienen espacio en la escuela pública. Una cantidad inferior a esa le pasa lo mismo en secundaria. Y el problema no es movilidad, porque sus propias estadísticas le dicen que hoy hay 32.000 estudiantes menos en las 6 regionales más pobladas del país que en el año 2019. Y si vamos a hablar del caso de Higüey que el presidente refirió, señor presidente, en los pasados 6 años, en Higüey, en esa región solo se han construido 12 escuelas, dicen sus propias estadísticas, en 6 años. Entonces es algo sencillo. Wow. Aquí el fracaso del gobierno en educación y en infraestructura escolar es lo que explica por qué los padres andan desesperados buscando cupo. Entonces el ser humano tiene que tener humildad intelectual, señor presidente. Y la única forma de mejorar es si usted primero, con los datos, no con las palabras del profesor Juan Valdés, no, con sus propios datos, usted ve qué yo he logrado y qué no he logrado. Porque el ser humano, como quiera, es perecedero. Aquí no hay dioses. Lo que yo no veo realmente en el gobierno dominicano ahora mismo es humildad intelectual. Porque ellos tienen los datos que son de ellos oficiales para saber que el equipo que tienen ahí no ha dado resultado. Y lo que manda la ley de función pública es que las funciones públicas la ocupen gente competente. Y esa gente no ha sido competente. Entonces, yo como ciudadano me merezco funcionarios públicos, viceministros, ministros, competentes, gente que sea experta. No a quien se le ocurra poner en el Ministerio de Educación por decreto, porque sí. Entonces, yo creo que esto es un tema de ciencia, claro, de derecho, y yo exhorto al presidente de la República a que reflexione sobre el Ministerio de Educación. Nos quedan 3 años de gobierno, porque este es mi gobierno. Pero les voy a decir algo. Tenemos que cambiar el rumbo en educación. Y la mejor guía no es lo que digo yo, es lo que dice la ciencia y lo que dicen sus propios datos. Bueno, estuvo con nosotros el profesor Juan Valdés, quien es el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y también director del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores, una persona a la cual en el día de hoy ha dado muestra de su expertise en la materia y el cual ha hecho sus exhortaciones para que el gobierno dominicano, o mejor dicho, el Estado dominicano pueda cumplir con su rol constitucional de poder brindarle una calidad educativa a la República Dominicana.
eficiente. Así que nada, mi querido Juan, decirle que este espacio es suyo, invitarle a cada uno de nuestros suscriptores, nuestros oyentes a que continúen dándole like a esta entrevista, compartiéndola para que llegue a todos los rincones del país y sobre todo, si tú no te has suscrito, bueno, pues suscríbete a nuestro canal. Así que hasta la próxima.